ocurriendo en nuestro país tiene como enfoque principal la destrucción de la familia y la destrucción de los valores y los principios cristianos que sostuvieron a toda el hemisferio occidental por 2000 años. Quizás nosotros pensemos que se trata de una cuestión de política contingente y nada más, pero en realidad el objetivo, el propósito que quiere alcanzar este movimiento es, en definitiva, correr tanto las barreras morales que fueron establecidas sobre los principios cristianos que finalmente no se noten ya. De hecho, hasta ahora nosotros podemos ver y apreciar con claridad eso. No hay distinción entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Como dijo el profeta Isaías, hay personas que iban a llamar, y él dijo, ay de aquellos, hay en el sentido de los hebreos, era un juicio para ellos, que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, y llaman a las tinieblas luz y a la luz tinieblas, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, es decir, trastocan todo, transforman todo, para que finalmente las personas vivan según sus propios criterios, según el deseo natural de sus corazones. Y nosotros sabemos por la Biblia que el corazón del hombre es perverso. El corazón del hombre está corrompido. Jesús dijo que precisamente el corazón del hombre es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, la avaricia, la codicia, todas estas cosas que son nefastas en la sociedad. Ahora, ¿por qué entonces tocar un tema de esta naturaleza como el que tenemos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 12? Porque evidentemente necesitamos reafirmar los principios que Dios estableció, y lo que Dios dijo es lo que es verdad, lo demás es una mentira porque brota del corazón de hombres. Necesitamos como iglesia no solo saber lo que significa en términos doctrinales nuestro cristianismo, lo que somos en Cristo, por qué somos lo que somos, por qué estamos llamados también a seguir al Señor Jesucristo muy de cerca, sino también a por qué vivimos como vivimos y por qué mantenemos ciertos principios que son permanentes y ante los cuales o por medio de los cuales vamos a permanecer siguiendo de cerca al Señor. ¿Por qué nosotros necesitamos tomar una decisión definitiva, cierto? Y la iglesia ya la ha tomado y nosotros debemos confirmarla, de vivir agradando a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pablo fue claro, dijo que si agradaba a los hombres ya no sería siervo de Cristo, y normalmente estas dos posiciones son distintas, la una de la otra son contrarias, y en consecuencia podemos caminar solo por un camino, y en este caso el camino es agradar al Señor en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, como vimos en la mañana también. La carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses fue dirigida a una iglesia de Macedonia, de la provincia de Macedonia, del norte de Grecia, bien al norte de Grecia. Y el contexto histórico de la plantación de esa iglesia, el nacimiento de esa iglesia, lo tenemos en Hechos capítulo 17. Y estos hermanos, desde el momento en que conocieron al Señor Jesucristo, su transformación fue tal que inmediatamente fueron acusados, y el apóstol Pablo y aquellos que predicaron el Evangelio, llevaron el Evangelio a Tesalónica, fueron acusados de trastornar el mundo entero con la doctrina que ellos predicaban. Hechos 17, versículos 1 en adelante. Leamos estos versículos porque nos dan el contexto para entender cómo esta iglesia fue acusada de algo que nosotros quisiéramos que nos acusaran en el día de hoy, especialmente el mundo sin Cristo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. Parece que estamos leyendo el diario, ¿cierto? Algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad
y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Muy similar a lo que está pasando hoy. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Miren la acusación que ellos daban a Pablo y a sus amigos que llevaron, y a sus colaboradores que llevaron el Evangelio. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjense la acusación. Estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Y hermanos, ¿qué daríamos porque la gente dijera eso de nosotros? Porque ese es el camino. El camino es llevar el Evangelio, y al llevar el Evangelio evidentemente vamos a ser acusados, como ocurrió con estos hombres. Estos trastornan el mundo entero y han venido también acá con su doctrina. Estos que se oponen a César, fíjense lo que dice el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y qué maravilla que dijeran eso de nosotros. Estos que están dispuestos a honrar a su rey, a Jesús, por sobre todas las cosas, sobre todas las autoridades humanas, que entienden que hay un rey que gobierna sobre todos los acontecimientos del ser humano, y a él, delante de él sí, postran sus rodillas, doblan sus rodillas. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, el sector político, ¿cierto? Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Me interesa enfatizar las acusaciones que hicieron contra ellos. Estos trastornan el mundo entero. ¿Con qué? Con la doctrina verdadera, con la verdad. Tal como el Señor Jesucristo le dijo a Pilato que los que eran de la verdad estaban dispuestos a oír la verdad. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. El Señor, por gracia, nos llevó al conocimiento de la verdad y ahora nos pide a nosotros que seamos instrumentos para llevar la verdad a otro. ¿Y qué pasa cuando la verdad choca, se confronta con la mentira? Evidentemente hay problemas. Por eso Pablo hablaba de una guerra, por eso Pablo hablaba de una batalla. Por eso Pablo dice que tenemos que ser soldados del Señor Jesucristo, porque hay una batalla, una lucha. Cuando nosotros empezamos a vivir nuestro cristianismo de una forma más sólida y consecuente. Y además, ellos tienen a otro rey. Y de verdad nosotros tenemos a otro rey, mucho más grande que los gobiernos circunstanciales del hombre. Nosotros tenemos a un rey eterno que está sentado a la diestra del Padre, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y un día, delante de ese rey se doblará toda rodilla, como dice la Biblia. Ahora, ¿qué pasa cuando entonces estas personas llegan al conocimiento de Cristo? Estas personas se convierten al Señor, entonces comienza una persecución en contra de ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses. Estoy contextualizando primero para luego ir al texto propiamente tal. Capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versículo 4 en adelante. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ustedes recibieron felices la palabra de Dios, y como va a decir más adelante en el capítulo 2, recibieron la palabra como lo que realmente es la palabra de Dios. Versículo 13, capítulo 2. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste, y no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y aquí dice algo interesante: la cual actúa en vosotros los creyentes. La cual actúa en vosotros los creyentes, la cual produce en ustedes un cambio obviamente no solo de comprensión de la verdad, sino de transformación de vida. Y ese es el cambio al cual el apóstol Pablo está apelando en el capítulo 4.
Todo el contexto de la primera y segunda carta a los tesalonicenses habla de la segunda venida de Cristo, pero Pablo dice que en tanto el Señor Jesucristo venga, nosotros tenemos que vivir nuestro cristianismo en forma práctica, genuina. Veíamos en el Tume en la mañana que el nuevo nacimiento es algo interno del corazón, nadie lo puede ver, pero los efectos del nuevo nacimiento todos deben apreciarlo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no podemos ver el viento. ¿Pero por qué sabemos que hay viento? Por los efectos que produce. Cuando vemos los árboles moverse, nosotros decimos hay viento. Cuando viene el viento puelche ese de la cordillera, nosotros vemos en el lago que hay un efecto notable. Bueno, cuando alguien nace de nuevo, como estas personas nacieron de nuevo genuinamente, recibieron el Evangelio, recibieron la palabra como la palabra de Dios y la palabra de Dios sigue actuando en ellos para transformar su vida, entonces así también todo aquel que ha nacido de nuevo muestra a través de su vida que efectivamente es una nueva criatura. Y entonces Pablo, en el capítulo 4, les dice a los hermanos, esta es la forma en que ustedes han de vivir. Y aquí es donde unimos lo que dijimos al principio de que tenemos que agradar a Dios sobre todas las cosas y antes que todas las cosas. Y ese es el tema en cuestión, versículo 1 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros. Ven, ahí habla de práctica. Y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Hay una diferencia con el mundo sin Cristo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también os dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Fíjense las palabras que se repiten, los verbos en algunos casos que son decidores de la acción propiamente tal y nos ayudan a poder entender qué es lo que Pablo está exhortando a estos hermanos a vivir, de qué manera. Versículo 1. De la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros, es decir, vivir y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo 10. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. Habla de una práctica. No solo del conocimiento, que es necesario, que es imprescindible. Sin conocimiento no sabemos quién es Dios. Sin conocimiento no sabemos cuál es la necesidad de nuestro corazón. Sin conocimiento del Dios verdadero no hay salvación. Sin embargo, no solo llega a nuestra mente, sino también transforma nuestra vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. El énfasis es en agradar a Dios en todo lo que hacemos. Y aquí, evidentemente, hay una exhortación a un cambio, porque nosotros queremos agradarnos a nosotros mismos. Nosotros tendemos a agradarnos a nosotros mismos, a desear hacer nuestra voluntad, a cumplir nuestros deseos. De hecho, cuando llega a fin de año, lo típico, el saludo típico de Año Nuevo es que se cumplan todos tus deseos. Y toda la gente saluda de esa manera. Pero ¿es esa la forma en que un creyente vive?
¿Que se cumplan sus deseos? Hermanos, si se cumplieran nuestros deseos estaríamos completamente perdidos. Porque nos deleitábamos en el pecado. Porque nuestra satisfacción era pecar como si ese fuera la vida realmente de la persona. Así como el mundo sin Cristo lo hace. Pero el Señor nos sacó de allí, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Él nos sacó de nuestra ignorancia espiritual. Nos servíamos a nosotros mismos, vivíamos para nosotros mismos. Y ahora entonces, ahora que han nacido de nuevo, ahora que realmente han recibido el Evangelio, ahora que la palabra de Dios está actuando en ustedes, obrando transformación, el apóstol Pablo dice, bueno, entonces ahora necesitan ustedes agradar a Dios y no a ustedes mismos. Así como aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, ese es el punto central. Es una exhortación a vivir agradando a Dios. No solo hacerlo circunstancialmente. Como alguien puede decir, ya fui a la iglesia, ya agradé a Dios. Ya escuché la palabra, ya agradé a Dios. Ya ahora me voy a la casa y bueno, me olvido hasta la próxima semana para volver a agradar a Dios. No, esa no es la vida cristiana. Esa es la vida religiosa. Esa es la vida ceremonial que tanto nos gusta, pero no. Se trata de vivir una vida consistentemente en todas las áreas de nuestra existencia. Hay al menos 4 cosas que Pablo instruye acá que deben ellos abundar agradando a Dios. Lo primero, versículos 1 y 2, hay que abundar agradando a Dios en crecimiento, hay que abundar en crecimiento espiritual. Eso es lo que está pidiendo aquí. Pablo ruega y exhorta a abundar en una vida que agrada a Dios sobre todas las cosas, versículo 1. Versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué instrucciones dimos por el Señor Jesús? Es decir, nosotros les enseñamos cómo agradar a Dios. Y la Biblia es un manual respecto a cómo agradar a Dios. Yo he escuchado muchas veces a los creyentes decir, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está aquí en estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Evidentemente agradamos a Dios cuando nos sometemos a la autoridad de la palabra. Agradamos a Dios cuando escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. Agradamos a Dios cuando nosotros estamos todo el tiempo meditando, reflexionando en la palabra, porque ella tiene poder transformador. Agradamos a Dios cuando nos colocamos bajo la palabra y la palabra la colocamos sobre nosotros. Lo hacemos en el Señor. Él es el poder, ¿cierto?, que está detrás de todo. Ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Instrucciones aquí equivale a órdenes dadas por un superior, a sus subordinados. Por alguien que tiene una autoridad superior a nosotros. Evidentemente, Él es el Señor. Y Él nos instruye, nos da órdenes. Y estas órdenes fueron dadas por medio de Pablo. Pablo fue un instrumento, pero él no es el origen de las palabras, de la instrucción. Pablo fue un medio a través del cual Dios transmitió las instrucciones a la iglesia en Tesalónica, pero Pablo no es la fuente de estas instrucciones, porque contaban con la autoridad de Dios. Por tanto, eran autoritativas. Y hermanos, aquí esto es muy importante poder enfatizarlo. La Biblia es autoritativa, significa que tiene absoluta autoridad sobre nosotros. ¿Qué es lo que descubrieron o redescubrieron los reformadores? Nada más que esto, que la Biblia tiene autoridad sobre nosotros. Si la Biblia no tiene autoridad sobre nosotros, entonces no hablamos de cristianismo. La Biblia tiene autoridad absoluta y total, y nosotros o nos sometemos completamente a ella o simplemente no nos sometemos. Pero no hay más de esas dos opciones. No puede haber sometimiento parcial en la palabra. Algunas personas dicen, sí, esto es bueno, sí, yo voy a obedecer la palabra. Y luego ven otra parte y dicen, bueno, esto no, es demasiado. De esa manera no se puede. El apóstol Pablo dice que la manera de lograr un crecimiento espiritual, de abundar en ese crecimiento espiritual, agradando a Dios, es poder
recibir las instrucciones y reaccionar ante esas instrucciones en sumisión. Y esta palabra no nos gusta, someternos. Porque hay mucho orgullo todavía en nuestro corazón, aún siendo creyentes. Cuesta esto, y por eso es que muchas veces la predicación que más agrada es la que golpea nuestra espalda y dice que todo va bien y que no hay ningún problema. Pero la que no nos gusta es la que dice, tú tienes problemas y necesitas cambios. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los hermanos en Tesalónica. ¿Quieres agradar a Dios? Abunda en crecimiento espiritual entonces. ¿Y cómo lo haces? Lo haces en el Señor, en su poder, y lo haces conforme a la palabra de Dios que fue transmitida a través de sus siervos, de sus instrumentos. Pero yo insisto en el tema, Pablo no era el instrumento, digamos, no era el origen ni la autoridad. Pablo era el medio. La autoridad y el origen es Dios. Por tanto, tienen toda autoridad. En segundo lugar, versículo 3 al 8, quizás es la parte más extensa de este párrafo, es el llamado es abundar en santificación conforme a la voluntad de Dios. Abundar en santificación, abundar en crecimiento espiritual, abundar en santificación. Versículo 3 al 8 dice, pues la voluntad de Dios, ¿ven? Si entendemos que la palabra de Dios es autoritativa, está sobre nosotros, y la palabra de Dios nos instruye, entonces la palabra de Dios es la voluntad de Dios, expresada en palabras. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez el mismo concepto. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Al final hay una advertencia. Abundar en santificación conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el énfasis? Y una de las cosas que llama la atención es que todas las cartas prácticamente hablan de eso, del pecado sexual, porque obviamente el contexto al cual Pablo escribe eran paganos y eran personas sin Cristo, y en consecuencia la forma en que vivían, inclusive en términos civiles, era una forma que se relacionaba muchas veces, la adoración a los ídolos se relacionaba muchas veces con la fornicación, con la impureza sexual. Noten como en el capítulo 1, versículo 9 en adelante dice eso. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y en los ídolos, la idolatría estaba relacionada directamente con el pecado sexual. Hemos dicho en muchas ocasiones que normalmente la adoración a los dioses incluía fornicación con sacerdotisas paganas. En consecuencia, eso era visto dentro de la sociedad como algo normal. Y hermanos, hoy día pasa exactamente lo mismo, ¿no es verdad? Se ve como algo normal, natural. Y por eso yo he dicho muchas veces también, y reitero el concepto, en el mundo eso es natural, porque la gente está corrompida, porque no han nacido de nuevo, porque todavía tienen un corazón que tiende al pecado y que los domina y los gobierna el pecado. Pero en la iglesia esto no debe ser natural. Y por eso Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que ustedes se alejen cada vez más del pecado. La voluntad de Dios es que ustedes lleguen a odiar el pecado. La voluntad de Dios es que ustedes amen al Señor y quieran agradarlo en todo. En Tesalónica había adulterio, homosexualidad, pedofilia, transvestismo, permisivismo, prostitución sagrada, presión social y carnal de los creyentes. En este contexto era fuerte. El mundo presionaba para que cambiaran sus estándares, como vimos al principio, para que cambiaran sus formas y sus principios éticos y morales. De hecho, ellos venían de un contexto de esa naturaleza, por tanto eran mucho más presionados para volver otra vez a vivir de esa manera. Y esto, evidentemente, no era
el camino que Dios estableció para los suyos. Vivimos en una sociedad hipersexualizada. Y el punto es que no podemos nosotros ceder ante la presión de esta naturaleza. Allí en el versículo 3, después de que dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice que os apartéis de fornicación. O sea, habla de la santificación sexual. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Apartarse de la fornicación es abstinencia completa, física y mentalmente. Y esto es importante recalcarlo. No solo físicamente, sino también mentalmente. ¿Recuerdas lo que el Señor dijo del adulterio? Si miras a una mujer y la codiciaste en tu corazón, ya adulteraste en tu corazón. Por tanto, lo que Pablo está diciendo aquí, deben apartarse de la fornicación no solo en el hecho propiamente tal, sino que deben apartarse en sus pensamientos, que no hagan nido sus pensamientos en sus mentes y finalmente se transforme en una manifestación de pecado. Tal como veíamos en la academia teológica, hay que mortificar el pecado, o si no el pecado nos va a matar a nosotros. La palabra fornicación es porneia y es una palabra más amplia, es decir, no solo tiene que ver con el acto sexual propiamente tal, sino que tiene que ver con todo aquello que se relacione con algo impuro. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni aun se nombre entre vosotros. Fornicación y toda inmundicia. Colosenses 3:5. Pablo es consistente en lo que escribe. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Noten como no solo la acción, sino también la intención del corazón. En Corinto había una situación similar, las situaciones se daban dentro de la iglesia lamentablemente y el apóstol Pablo tiene que instruir fuertemente a esta iglesia. Versículos 15 en adelante, 1 Corintios 6, 15 en adelante. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Fíjense, integralmente, los cuales son de Dios. Ya no te perteneces, le perteneces a Dios y entonces todo lo que eres debe ser una ofrenda grata a Dios. Y una ofrenda grata no puede ser cuando este tipo de cosas está en nuestra mente o en nuestro corazón. ¿Cuál es lo segundo que menciona? Apartarse de la fornicación, porque aquí describe lo que es la santificación. Es controlar los deseos de la carne. Parece no verse con toda claridad, pero yo lo explico. Versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí la palabra esposa probablemente no es la mejor traducción. La palabra que se podría traducir allí mejor es cuerpo o vaso. Su propio cuerpo o su propio vaso. ¿Y a qué está apuntando entonces? A tener control sobre lo que nosotros hacemos, sobre los deseos de nuestro propio cuerpo. Debes controlar los deseos de la carne. Para que nosotros podamos conocer nuestras debilidades, es necesario que podamos conocer más al Señor. Y allí en contraste vemos cuáles son los
flancos difíciles, complejos, como veíamos también en la academia, respecto a donde más podríamos ser tentados. Y entonces, en ese caso, debemos cortar cualquier posibilidad de que eso ocurra. Yo siempre he dicho como un ejemplo nada más, pero películas, cosas de esa naturaleza que tienen una tendencia a guiar nuestros pensamientos a otra cosa. Si nosotros sabemos que ahí hay un problema, debemos cortar con eso. Controlar los deseos de la carne. El apóstol Pedro dice que los deseos de la carne batallan contra el alma. Y eso es interesante porque está diciendo que interiormente en nuestro ser ese deseo está luchando contra el alma que quiere agradar, que quiere glorificar al Señor. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que controlarlo, hay que someterlo, hay que mortificarlo, como dice John Owen. En tercer lugar, hay que evitar imitar a los incrédulos. Fíjense lo que dice el versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí está la comparación. Ellos andan en pasión de concupiscencia, es decir, ellos tienen el deseo en sus corazones, el deseo de hacer lo que quieren, vivir como quieren. No los sigan a ellos. Ustedes son distintos, han sido comprados por un alto precio y en consecuencia vivan conforme a Dios para glorificar a Dios en todo lo que son y lo que hacen. La palabra deseos es una palabra griega que significa deseos incontrolables en este caso. Deseos incontrolables, en el fondo, que son gobernados por esos deseos. No algo que viene y se va, no, algo que permanece, algo que constantemente está en nosotros, como decía el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que en realidad el problema de los hombres, de los seres humanos, es que son reprimidos sus deseos sexuales y por eso se enferma mentalmente. Y él abogaba por una liberación total a esos deseos. Y así viven los que no tienen al Señor. Efesios, capítulo 4. Esta es una descripción gráfica de lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses. Esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjense lo que está diciendo Pablo aquí en relación a los incrédulos. Que ya no andéis como los otros gentiles, ¿ven? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso, así viven ellos. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes son distintos. Vivan de una manera distinta. Tienen el poder para hacerlo porque el Espíritu Santo ha venido sobre ustedes. Tienen la palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró para que ustedes puedan saber cómo han de limpiar su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Tienen lo que necesitan para poder vencer. Por tanto, eviten imitar a los incrédulos. Hermanos, entre más pasa el tiempo y más fuerte sea esta especie de tsunami secular, es decir, incrédulo, que viene sobre la iglesia, más debemos afirmarnos en estas convicciones. No vamos a imitarlo a ellos, no vamos a seguir su camino. En cuarto lugar, tienen que evitar pecar contra otro creyente, versículo 6. Y aquí hay una cosa interesante. Esto está dentro de un contexto. ¿Qué es lo que significa? Que está hablando de la misma santificación y de la misma lucha contra los deseos carnales cuando dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Algunos teólogos entienden aquí que lo que se trata este versículo, cuando dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, está hablando del mismo tema en cuestión, es decir, que ninguno de los creyentes realmente pueda engañar a otro de sus propios hermanos, por ejemplo, yéndose con la mujer de su hermano. O sea,
evitar pecar contra otro creyente, no aprovecharse de otro creyente para satisfacer su apetito sexual. Eso es lo que está diciendo. No aprovecharse de otro. Uno dice eso no ocurre en la iglesia, no, en las iglesias no pasa eso. Hermanos, ¿por qué ha sido tan desprestigiado el cristianismo? A la luz de los sin Cristo. ¿Por qué? Esta es una de las causas principales. Es muy triste, pero en iglesias evangélicas ha habido abuso sexual. Nosotros lo hemos visto en las noticias muchas veces, de menores. Hemos visto tristemente que hay personas que entre ellos, dentro de la iglesia, se van con la mujer del otro. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuidado. Cuidado. Si quieres agradar a Dios realmente, tienes que evitar pecar contra otro creyente. No aprovecharse de otro creyente para satisfacer tu apetito sexual. Eso es terriblemente pecaminoso, es un doble engaño. Cuando ocurre eso, estamos engañando a una persona por la cual Cristo murió y pagó con su sangre. Es una ofensa directa al Señor. Por tanto, es bien explícito el apóstol Pablo y está diciendo que la santificación sexual significa apartarse de todo eso, controlar los deseos de la carne, separarse de los incrédulos, es decir, evitar imitar a los incrédulos y evitar pecar contra otro creyente, aprovechándose de las circunstancias. Ahora en el versículo 6 al 8 dice que hay una advertencia solemne sobre esto, si es que no obedecemos, versículo 6 al 8. Que ninguno agravie a su hermano en nada a su hermano, porque, miren, la advertencia, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El Señor es vengador. Cuidado. No creas que va a salir así sin ningún problema. No. El Señor es vengador de todo esto. Y meterse con Él es complicado. Es decir, el no vivir en santidad sexual implica que es causa de la disciplina de Dios si realmente eres un hijo de Dios. El caso de David, ¿recuerdan? Pero David fue perdonado, sí, David fue perdonado. Pero David fue restaurado, sí, David fue restaurado. Pero ¿qué le dijo el Señor a través de Natán? Nunca se apartará la espada de tu casa, nunca. Pero Señor, si perdonas mi pecado, entonces perdona la consecuencia. No, perdoné tu pecado, pero la consecuencia es la disciplina que el Señor estableció sobre David. Y dice la Biblia que hasta el final de sus días prácticamente tuvo dificultades con su familia, su propia familia. Un hijo usurpó su trono, otro hijo violó a otra de sus hijas. Después el hermano de aquella que fue violada mató al violador. Es decir, siempre hubo conflicto ahí. Ahora, esto no significa que siempre va a ser una situación, una disciplina de esa naturaleza. Obviamente esos son casos puntuales, pero si hay un principio, siempre hay una disciplina. Ese es el principio. Porque el Señor es vengador de todo esto. Una segunda razón, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por causa de la disciplina de Dios, entonces debemos obedecer a Dios. Y por causa del llamado de Dios. ¿A qué fuimos llamados? Los salvados deben vivir en santidad. Efesios capítulo 1, versículo 4. 3 y 4 para ver el contexto. Fíjense, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿A qué fue llamado un creyente? A santificación. Y entonces, al no responder adecuadamente a la instrucción clara de las Escrituras para santificar su vida, entonces se transforma en una persona que está negando su llamado.
No solo tienes que hacer la voluntad de Dios y vivir en santificación porque o por causa de la disciplina de Dios, sino también por causa del llamado que tú tienes. Efesios 5:27 nuevamente afirma el mismo principio. Efesios 5:27. Respecto a la iglesia, versículo 26-27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿a fin de qué? A fin de presentarla a sí mismo, a presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el llamado que el Señor ha hecho a cada uno de los creyentes. Y luego Pablo agrega una tercera causa en la primera Tesalonicenses 4. Así que, versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esta es la otra causa. Al desechar la instrucción de vivir en santidad y apartarnos del pecado, estamos desechando ¿a quién? Al Espíritu, fíjense el apellido, Santo. Estamos desechando al Espíritu Santo. Entonces, por causa del temor al Espíritu Santo, el temor reverente a Él, el temor a su santidad, entonces hemos de apartarnos de todas estas cosas. Hay un llamado a la santificación sexual y hay una advertencia de la disciplina por no vivir o por no hacer caso a este llamado. Por causa de la disciplina de Dios, por causa del llamado y por causa del temor al Espíritu de Dios. En tercer lugar, vimos abundar en crecimiento espiritual, abundar en santificación y ahora, en tercer lugar, abundar en amor, versículos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Aquí habla del amor fraternal, evidentemente. Y esto es lo que está diciendo, abundar en amor. Pablo reconoce que los hermanos ya se aman entre ellos. No es algo nuevo que él le esté enseñando. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. En realidad ustedes saben, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjense la fuente del aprendizaje. Ustedes han aprendido de Dios. Dios les ha enseñado, pero ¿quién transmitió ese mensaje? Pablo. Pero Pablo no dice, yo les he enseñado, sino que dice, Dios les ha enseñado. Ahora, ustedes han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Este no es el distintivo de un verdadero creyente. La Biblia dice eso. El Señor Jesucristo le dijo que ¿cómo conocerán que son sus discípulos si se aman los unos a los otros? No dijo si están de acuerdo los unos con los otros en todo. No dijo si piensan todos de la misma manera, sino que si se aman unos a otros. Y de hecho el amor fraternal en realidad se pone a prueba cuando no estamos de acuerdo precisamente en todo. Es fácil amarnos cuando todos estamos de acuerdo. Pero cuando no, en las cosas no esenciales, por supuesto, las cosas de doctrina tenemos que estar de acuerdo todos, pero en otras cosas no necesariamente. Y ahí hemos de experimentar o manifestar nuestro amor fraternal. El que más escribe en esto, y por eso se le llama también el apóstol del amor, es el apóstol Juan. Es interesante que el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, pero cuando comenzó a andar con el Señor, era conocido junto a su hermano como hijo del trueno. Y la transformación, el cambio que hizo el Señor fue tremendo, al punto que ahora después fue conocido como el apóstol del amor. Capítulo 3, primera de Juan 3, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto hay que entenderlo muy bien. Decir a otros que nos amamos, decirnos entre nosotros que nos amamos, decirle a otro que lo amamos, es una cosa. Amarlo de verdad es otra cosa.
Y me refiero en términos prácticos. Hermanos, a veces es mejor no decir muchas cosas, simplemente hacer las cosas. ¿Cuándo se expresa el amor real? Cuando una persona está en dificultades. Cuando un hermano está padeciendo una necesidad. Cuando un hermano está complicado porque no encontró pega o tiene una situación difícil, allí se manifiesta el amor. Cuando una persona está enferma, cuando una persona está incapacitada de poder hacer su tarea diaria, y va alguien y le da una mano. Es decir, cosas prácticas. No amemos de palabras solamente, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que realmente dice si una persona me ama no es el hecho de que me diga cosas, sino el hecho de que esté dispuesto a atender mis necesidades cuando más lo requiero, cuando no soy capaz de atender mis propias necesidades. Los actos de misericordia son propios del cristianismo. En el día de hoy no solo se pide justicia social, sino se pide compasión, pero todas las personas que piden compasión no están dispuestas a compadecerse de los demás. El cristianismo es distinto. Los hospitales nacieron gracias a creyentes que entendieron la necesidad de las personas. Los orfanatorios nacieron gracias a la misma situación. Todas las instituciones de beneficencia, ¿cómo comenzaron a gestarse? Si uno examina la historia hacia atrás, se da cuenta que todos tienen como un denominador que eran creyentes, los que comenzaron a hacer esa tarea, ese trabajo. En consecuencia, la misericordia es una de las áreas en que la iglesia ha de destacarse. Evidentemente, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos atender todas las necesidades de la gente. Pero al menos la necesidad de nuestros hermanos tiene que ser satisfecha, de alguna manera. Ese es el amor al cual somos llamados. Pablo dice, yo sé que ustedes hacen eso. Ustedes aprendieron de Dios eso. Versículo 10, y también lo hacéis, o sea, lo practican. Así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. De hecho, ellos fueron los que ofrendaron también para que Pablo llevara la ofrenda a los hermanos que estaban en Jerusalén y que estaban pasando hambre. ¿Recuerdan? 2 Corintios capítulo 8 y 9. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo le dice, están haciéndolo bien, sigan haciéndolo. No se detengan, sigan amando, sigan profundizando ese amor por otros. Y en cuarto y último lugar, abundar en responsabilidad cotidiana. Abundar en crecimiento espiritual, abundar en santificación, abundar en amor, abundar en responsabilidad, en su responsabilidad cotidiana. Y fíjense las cosas que él dice, son cosas absolutamente prácticas. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿A qué se está refiriendo? Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Miren, este solo principio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, si es bien aplicado, si es bien entendido dentro del mundo cristiano, no vamos a estar golpeando las puertas del Estado para que el Estado nos venga a dar lo que nosotros debemos ganar. Este solo principio debe ser puesto en práctica todo el tiempo. Hermanos, ¿qué hacía Pablo? Trabajaba con sus manos. Siempre en la Biblia hay un énfasis en la necesidad de trabajar con nuestras manos para ganarnos el sustento. Recuerden lo que la Biblia dice, la sentencia inclusive que Dios dio, que con el sudor de nuestra frente nos vamos a ganar el pan de cada día. Trabajar con nuestras manos. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Abundando en nuestra responsabilidad cotidiana de primeramente trabajar con nuestras manos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 11 y 12 es muy fuerte lo que Pablo dice, pero es precisamente lo que se debe decir, la manera en que hay que plantear el tema. Había un problema ahí.
porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Claro, cuando no se trabaja hay tiempo para lo otro. A los tales mandamos y exhortamos, escuchen bien, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Trabajen, luchen con sus propias fuerzas, obviamente con la salud que nos da el Señor para poder ganar su sustento. Hermanos, esta es la mejor forma de poder traer sustento al hogar y además de eso, poder manifestar misericordia para con los que tienen menos. Noten cómo el Señor ordenó todas las cosas de una forma tan especial. ¿Cómo se abastecía la iglesia primitiva? Por la bondad de otros que tenían más, pero esos otros que tenían más lo tuvieron ¿por qué? Porque trabajaron con sus propias manos. De tal manera que en ninguna parte de la Biblia dice, odian a los ricos y quítenle a los ricos para darle a los pobres. En ninguna parte dice, ¿cierto eso? Sino que trabaja con tus propias manos. Lucha de esa manera para que puedas honrar al Señor. Hemos dicho que hoy, por ejemplo, se dice que los ancianos en Chile están votados y que el Estado los tiene votados. No, el primero que los votó fueron sus propios hijos. Los propios hijos fueron los que lo dejaron. Los hijos deben proveer para sus padres, así como sus padres proveyeron para ellos en un momento determinado de sus vidas. De hecho, toda la infancia, ¿verdad? Por eso el cristianismo es distinto. El cristianismo se preocupa de las personas necesitadas. Y en este sentido, ¿cómo nos preocupamos? A través de poder proveer para aquellos que ya no pueden ganarse el sustento por su condición, por su salud y por sus años y dificultades físicas que manifiestan ya a esas alturas. El primer deber que tiene un creyente es trabajar para proveer para su hogar. Dice Pablo, de la manera que os hemos mandado, es decir, ya tenían instrucciones al respecto. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y es interesante lo que dice allí. A fin de que se conduzcan honradamente. Porque obviamente una persona que está acostumbrada y que entiende como hábito normal que su trabajo es lo que debe proveer para él, no va a estar mirando los bienes ajenos para apropiarse. Y entonces esto va a producir en una persona honradez también. Honradez. Yo decía en Temuco, en la predicación de esta tarde, en Temuco les decía a los hermanos, todo el mundo se queja de la corrupción. Pero aquel que no paga su boleto no está corrompiéndose, no es corrompido. Aquel que no quiere pagar la boleta del agua porque cree que el agua debe ser gratis para todos, ¿no está corrompido? La corrupción es inherente al corazón humano, lamentablemente. Por tanto, no debemos buscar nosotros tratar de cambiar las cosas, las estructuras sociales para que todo sea gratis, porque nada va a ser gratis nunca. Alguien me preguntaba, pero el agua debe ser de todos. Yo le decía, bueno, el problema es que el agua no es como que yo vaya al río y tome agua. Debe tener un proceso de producción. Y ese proceso de producción tiene gastos. Y además tiene un proceso de distribución. Y ese proceso de distribución tiene gastos. Y entonces, ¿cómo el agua es gratis? No, el agua no es gratis. Alguien tiene que pagarlo. ¿Y saben cuál es la diferencia entre los principios cristianos y los principios seculares de un Estado secular? Es que el principio cristiano es, tú tienes que trabajar para proveer esa agua para tu familia. Y eso significa que si te la cobran, tú tienes que pagarla.
El principio secular, de un Estado secular, es, no, el Estado tiene que darlo gratis. Pero ¿de dónde saca la plata el Estado para darlo? ¿De dónde la saca? Si el Estado no tiene plata. ¿De dónde saca el dinero? De los impuestos que tú mismo pagas. Entonces, ¿dónde está la gratuidad? Y entonces ellos van a tener, y nosotros vamos a tener un impacto en los de afuera, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Va a haber un testimonio distinto. Y para que no tengas necesidad de nada. Para que no tengas necesidad de nada. ¿Cómo podemos agradar al Señor? Estoy concluyendo. ¿Cómo podemos agradar al Señor? Abundando en crecimiento espiritual bajo la autoridad de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea obedecida por nosotros. Recibimos la instrucción de aquel que está sobre nosotros, el que nos creó, el que murió en la cruz por nosotros, nos redimió, el que envió su Espíritu para que habitara en nosotros, y entonces su palabra debe ser la autoridad bajo la cual nos sometemos todo el tiempo. Abundar en santificación conforme a la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y santificación en este contexto dice apartarse de fornicación, controlar los deseos de la carne, evitar imitar a los incrédulos, evitar pecar contra otro hermano. Todo esto debe ser parte de nuestra santificación. Y cuidado, porque si no lo hacemos, si lo desechamos como algo más, nada más, la disciplina por no vivir en santidad sexual viene sobre nosotros. Debemos hacerlo por causa de la disciplina de Dios, por causa del llamado que tenemos a vivir en santidad y por causa del temor a Dios mismo, que es el que dio la instrucción, Dios el Espíritu Santo. Debemos abundar en amor, no cansarnos de amarnos los unos a los otros, pero no de palabra, sino de hecho y en verdad, a través de acciones concretas. Acciones concretas que no tienen por qué publicarse, que se hacen y se acabó. Dios conoce todo. Y en cuarto lugar, abundar en la responsabilidad cotidiana que tenemos. Trabajar honradamente y poder ser un testimonio vivo de que los principios cristianos son distintos y muy superiores a los de un Estado secular. Nosotros queremos agradar a Dios. Estos 4 principios tienen que estar en nuestra vida todos los días de nuestra existencia. Padre, gracias te damos a ti por tu gran y bendito amor que tienes para con nosotros. No solo nos has salvado, sino también, Señor, por esa regeneración que has hecho en nosotros, nos has dado una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que tiene que manifestarse en hechos concretos, en una vida cotidiana de obediencia y sumisión a tu palabra. Una vida en que estemos siempre pensando en cómo agradarte a ti y no agradar a los hombres ni agradarnos a nosotros mismos. Danos de tu gracia, Señor, para que abundemos aún más y más en estos principios. Padre, tú eres sabio y lo que tú dices es muy superior, infinitamente superior a lo que procede del hombre. Llévanos a obedecer tu palabra y no lo que el hombre diga, ni su filosofía, ni su ideología, ni los pensamientos sin Dios que en el día de hoy rigen a esta sociedad. Danos gracia para en esta misma sociedad ser un impacto para aquellos que no te conocen. Señor, ayúdanos a vivir para ti, genuina, verdaderamente. Bendice a mis hermanos, gracias por tu gloriosa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.